Bueno, muy buenas tardes, chicos. Esta van a ser la serie de videos de la tutoría de la semana 9. Esta semana vamos a repasar cuatro temas que son los de trabajo de energía y los de impulso y cantidad de movimiento. Bueno, estos dos primeros ejercicios son como repaso del tema de trabajo y energía. Y vamos a ver que esto no tiene, que digamos, este tema es un tipo de evolución, disculpen por mi mascota, es un tipo de evolución de los problemas que ya hemos visto anteriormente y vamos a ver que no hay mucha diferencia. La única diferencia que vamos a tener ahora es que vamos a tener que tomar en cuenta la geometría del cuerpo y la ubicación de su centro de masa. Eso es lo único que se agrega, digamos, en estos tipos de ejercicios y es algo que hay que tomar en consideración. Bueno, ¿y qué más? Y pues eso sería, así como una introducción muy rápida, digamos, a lo que sería trabajo y energía. Bueno, estos dos primeros ejercicios son de este tema. Y igual, las ecuaciones vienen siendo las mismas, pero solo hay que agregarle algunas cosillas que hay que tener en consideración que ahorita vamos a ver. Bueno, vamos a hacer primero este problema, es el 1820 del Hibbeler, que nos dice lo siguiente. Si P igual a 200 newtons y la varilla delgada uniforme de 15 kilogramos parte del reposo en cita igual a cero, determine la velocidad angular de la varilla en el instante justo anterior a 45 grados. ¿Ok? Para esto, bueno, aquí de una vez podemos ver que esto es un ejercicio que hay que realizar por principio trabajo y energía. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos una fuerza que nos va a realizar un trabajo. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque vemos la trayectoria que tiene este cuerpo. Vamos a ver que esta varilla con ruedas se va a mover en esta dirección y vamos a ver que nuestra fuerza está ahí pues en esta dirección. Y si recordamos de trabajos, una fuerza realiza trabajo si es paralela al desplazamiento del cuerpo. Y vamos a ver que el desplazamiento de este cuerpo sí va a ser en dirección positiva, va a ser en dirección paralela a la fuerza. Entonces, ya con esto dicho, igual si lo quisiéramos ver por, ¿cómo decirlo? Por conservación de energía, vamos a ver que aquí se nos va a hacer mucho despelote. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en consideración la afectación que nos genera esta fuerza P de 200 newtons. Entonces, bueno, vamos a analizar el primer caso, que sería, bueno, el número uno, que sería eh, cuando está en cita igual a cero. ¿Cómo se va a ver esto? Vamos a tener la varilla en esta posición. ¿Y aquí qué podemos rescatar de este punto? Bueno, aquí está igual la fuerza P de 200 newtons. ¿Y qué podemos rescatar de aquí? Veamos que, bueno, vamos a trazar un nivel de referencia que va a ser a la altura del centro de masa de esta varilla. Igual aquí no hay que tomar en cuenta el espesor, pero nada más es como para que podamos observarlo bien. Que es al nivel del centro de la varilla va a estar el nivel de referencia. Y veamos que nos dice que parte del reposo. Entonces, ¿qué podemos rescatar de aquí? Que T1 con la energía cinética en 1 es igual a 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la segunda ocasión que nos dicen justo, la varilla justo en el instante justo anterior antes a cita 45. ¿Y esto cómo va a ser? Vamos a ver que es cuando cita es 45, justo antes es cuando la varilla va a estar en esta parte como el canal que hay aquí. Lo vamos a tener en esta posición. Voy a tratar de dibujar esto lo más recto posible. Lo vamos a tener, hagamos de cuenta que esto es un ángulo de 45. Aquí vamos a tener el ángulo de 45 que sería cita. Igual aquí vamos a tener la fuerza P, igual a 200 newtons. Y vamos a ver después que ya nuestra varilla está orientada en este sentido. Digamos, hagamos de cuenta que este es el canal. Ok, ahora ya tenemos esto un toque más claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar la ecuación de el principio de trabajo de energía, que nos dice lo siguiente. La energía cinética en 1 va a ser más todos los trabajos realizados de 1 a 2. Ay, disculpen, me hice un 1 extra. De 1 a 2 nos va a dar como resultado la energía cinética en 2. Ahora bien, ya acordémonos lo que habíamos dicho al inicio, que esto es 0. Entonces vamos a tener nada más aquí los trabajos de 1 a 2 va a ser igual a la energía cinética en 2. Ahora bien, aquí no podemos pasar, bueno, aquí podemos sacar de una vez, bueno, los trabajos. Bueno, ¿qué podemos ver aquí de uno de los trabajos? Podemos ver que tenemos el trabajo de P
¿Cuánto va a ser? Veamos esto, que es lo siguiente. Vamos a tener, ¿cuánta distancia recorre P haciendo trabajo? Nos va a realizar un trabajo desde esta posición cuando él está, cuando la varilla está horizontal hasta que llega a 45 grados. Entonces va a ser largo la varilla. Entonces vamos a tener que es 0.6, que sería la distancia por la fuerza, que la fuerza es constante, entonces es de 20 newtons. Es decir, 20 newtons, disculpen, 200. Y eso va a ser el trabajo de nuestra fuerza P. Y uno podría decir, ok, ya tengo todos los trabajos, pero veamos algo. Aquí ya hay que tomar en consideración en cuenta los centros de masa de nuestro cuerpo. Y si vemos acá, vamos a ver que nuestro centro de masa, me voy a hacer un bosquejo ahí muy rápido para que se den una idea de lo que estoy tratando de decir. Aquí vamos a tener a nuestro centro de masa, ya cuando nuestra varilla esté ubicada en esta posición, vamos a ver que nuestro centro de masa va a estar más alto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nuestro centro de masa se trasladó una distancia vertical h. Si recordemos que el peso solo realiza trabajo si nuestro cuerpo se traslada en el eje vertical. Entonces vamos a tener que tiene una distancia h, que sería la por la cual realiza trabajo nuestro peso. ¿Y cómo se va a ver este trabajo? Vamos que aquí tenemos un triángulo de 45 grados. Bueno, sí, un triángulo con dos ángulos de 45 grados. ¿Y cuánto sería esta distancia que hay acá? Hagamos de cuenta que esta es la varilla. Voy a hacer aquí un dibujillo. Aquí está la varilla. Hagamos de cuenta que eso es recto. Pero aquí va a estar nuestro centro de masa. ¿Y cuánto es la distancia de un extremo al centro de masa? Bueno, nuestra varilla mide 600 milímetros, entonces va a ser de 300 o 0.3 metros. Entonces, con estos 0.3 metros podemos sacar cuánto es este cateto de acá. Y este cateto es igual a, un momento nada más para revisarlo. Sería 0.3 por coseno de 45. Entonces ya aquí tenemos 0.3 por coseno de 45 por el peso. ¿Y cuánto es el peso? El peso es de 15 kilogramos por la gravedad, que es 9.81. Entonces ya aquí, obteniendo estos valores, vamos a ver que la sumatoria de trabajos de 1 a 2, bueno, la sumatoria de los trabajos de todas las fuerzas de 1 a 2 es igual a, nada más déjenme checar, bueno, esto todavía no es muy necesario que lo saquemos, esto es nada más meterlo en calculadora, pero es para que lo tengamos ahí a mano. Ahora, ¿qué nos queda analizar? El cálculo para, vamos a cambiar este color, para T2. ¿Por qué T2? Veamos algo. Vamos a tener nuestra varilla en esta posición. ¿Ok? Veamos que esta rueda o el punto A va a tener una dirección obligatoriamente por la forma en la que está el canal, va a ser únicamente en esta dirección, en la dirección del canal, porque no puede trasladarse en otro sentido. Y veamos que nos dice en el enunciado, determine la velocidad angular justo en el instante anterior a si te igual a 45. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la velocidad en B todavía sigue siendo, todavía, ¿cómo decirlo? B no ha entrado como en la dirección del canal inclinado, del plano inclinado, entonces va a tener una velocidad en este sentido. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Aquí podemos ver que nuestro centro de masa va a tener una velocidad que tenemos que calcularla, que es la que nos interesa para lo que sería la energía cinética, pero también veamos algo, que aquí vamos a tener una rotación. Si ustedes imaginan el movimiento, ustedes van a ver que si se imaginan este movimiento, ustedes van a ver como que la varilla va a girar en este sentido, en el sentido horario, o sea, es decir, en K negativo. Entonces, y uno dice, ok, ¿cómo puedo sacar estas velocidades? Que no me están dando nada con qué sacar la velocidad del centro de masa, que no sabemos cuál es la dirección ni siquiera, porque estamos diciendo que está rotando. Bueno, se podría decir que está rotando. ¿Y qué podemos ver acá? Podemos sacar un centro instantáneo.
Y si nos acordamos de centros instantáneos, podríamos, acuérdense que es proyectar líneas perpendiculares a nuestras velocidades. Y aquí vamos a tener a nuestro centro instantáneo. Y uno puede decir, ok, ¿y cómo hago yo para conseguir estas velocidades? Estas velocidades, los ángulos y los radios, por así decirlo, o los vectores de desplazamiento. Veamos que aquí se nos había dicho que este ángulo que hay aquí es de 45 grados. Y vemos que este vector de velocidad es completamente horizontal. Entonces quiere decir que por fuerza aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces este ángulo acá va a ser de 45. Este, igual lo mismo, aquí esta línea de proyección es perpendicular al vector de velocidad. Entonces aquí hay un ángulo de 90. Y por fuerza un triángulo tiene que tener ángulos interiores que sumen 180. Entonces vamos a tener aquí que es un ángulo de 45. ¿Ok? Y ya con esto, aquí podemos ver que ya como aquí podemos empezar a sacar vectores. Algo aquí importante que les tengo que decir de una vez, digamos, en cuanto a energías, lo que interesa en cuanto a las energías potenciales, disculpen, cinéticas, es que estas velocidades lo que nos interesa es su magnitud, no nos interesa su, su dirección. Nos interesa nada más la magnitud. Es decir, aquí no tenemos que preocuparnos por sacar componentes en X y en Y. Aquí solo nos interesa obtener la magnitud. Entonces, por eso ahí no hay tanta complicación digamos, con resolverlo eh, con energía. Ahora bien, vamos a ver, aquí tenemos este triángulo y lo que nos interesa al fin y al cabo es sacar este vector de velocidad, porque este es el vector de velocidad VG, que es el del centro de gravedad de la barra. Pero no lo tenemos y no tenemos cuál es el valor, disculpen, de la velocidad angular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada más déjenme revisar un poco los apuntes. Recordemos que en un centro instantáneo podemos ver como en ese centro, como todo el cuerpo o los puntos que nos de interés están rotando con respecto a este centro instantáneo. Entonces, bueno, el centro instantáneo es un punto de velocidad cero. ¿Y qué nos interesa acá? Obtener VG en términos de la velocidad angular. Y si nos recordamos de los temas pasados, bueno, aquí como les había dicho, aquí es lo único que nos interesa es obtener la magnitud. Pero recordemos que esto internamente es un producto cruz, pero aquí nada más lo vamos a dejar como un producto punto porque no es lo que nos interesa la magnitud. Ahora bien, no sabemos cuánto al estar, pero aquí esto es bastante sencillo porque aquí lo que vamos a tener es un triángulo que podemos resolverlo por trigonometría. Ahí eso no quedó tan bien. Aquí tenemos esta línea acá y hagamos que acá. Ok, veamos cómo se ordena este triángulo. Es este triángulo, voy a hacerlo en amarillo, creo que lo hago un poquito mejor. Es este triángulo de acá. ¿Y por qué nos interesa? Porque veamos que vamos a obtener el valor de R, que sería voy a marcarlo en otro color. Naranjado. Va a ser esta distancia que marqué en anaranjado. Ok, entonces, bueno, nada más vean lo que como que lo roté. Entonces aquí tenemos el ángulo de 45. Aquí tenemos cuánto es bueno, esta base, que uno podría decir que eso es una base. Esta base es de 0.3. ¿Qué más? Ok, un momento nada más. Y se me acaba de ir. Un momento nada más, porque ya. Ok, lo que nos interesa. Ok, vamos a hacer aquí para que quede un poquito más claro. Aquí vamos a tener el cateto ese verde. Bueno, el cateto, que lo vamos a llamar X. Ok, y si veamos este triángulo grande, bueno, el original que teníamos, este triángulo de. Voy a marcarlo voy a marcar con otro color. Así lo puedo cambiar. Ay, Dios. Con este color. Vamos a este triángulo que tenemos acá.
Vemos que este es un triángulo, al fin y al cabo es un triángulo de dos ángulos de 45 y un ángulo de 90. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que este cateto, que voy a marcar aquí con un poquitillo de verde más fuerte, no, con más verde, morado, que sería este de acá, va a ser, eh, bueno, recordemos que de los triángulos especiales tenemos 45, 45, que un ángulo de 90, y esos miden x y x, este va a medir x por raíz cuadrada de 2, raíz 2. Entonces, y veamos que los catetos de ese triángulo grande miden 0.6. Por fuerza, porque vemos que este ángulo de 45 que tengo acá está apuntando hacia este cateto y este otro cateto. Entonces, por fuerza, como son ángulos iguales, tienen que tener lados opuestos iguales. Entonces, aquí va a ser, eh, bueno, al fin y al cabo, este cateto al final va a ser 0.6 por raíz de 2. Y aquí nada más es aplicar ley de cosenos para obtener R. Entonces vamos a tener que R es, bueno, X es 0.6 raíz de 2 cuadrado más 0.3 cuadrado más, no mentira, disculpen, menos 2 por 0.6 raíz de 2 por 0.3 por el ángulo del lado que me interesa obtener, que es 45. Por el coseno del ángulo del ángulo que ve a ese lado, o a ese cateto, o a ese lado del triángulo. Y al final vamos a obtener que x es igual a 0.6708. Y ahora con esto, y nada más es despejar este valor de acá. Bueno, meterlo en la ecuación. Y vamos a tener que VG va a ser igual a 0.6708 por la velocidad angular. Y ya con esto podemos pasar al cálculo de T2, que si recordamos, ya que ahora como son cuerpos rígidos tenemos que tomar en cuenta tanto las velocidades angulares como, bueno, también la geometría del cuerpo. Entonces vamos a tener que sería un medio por el momento de inercia, por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad del centro de gravedad al cuadrado. Y bueno, esto es bastante sencillo, el momento de inercia de una varilla es un doceavo de la masa por el largo al cuadrado. Entonces, eh, entonces podemos empezar, bueno, aquí vamos a poner igual, aquí un doceavo, un medio, un doceavo por eh, la masa, que la masa era de 15, bueno, no, esto todavía no lo escoger, la verdad. No, eso lo dejamos hasta el final para ya obtener el valor numérico. Ahí se movió esta cosa. Primero hay que hacer el despeje. Entonces vamos a tener que 0.6708 por omega al cuadrado. Ah, ok. Bueno, esto es un poco más. En vez de estar hablando los decimales, podemos dejar como la fracción que es. Entonces sería. em, es 3 por raíz de 5 entre 10. Entonces, por el valor que da la calculadora, es mejor hablarlo como una fracción. Ahora, bueno, hacemos el despeje. Entonces aquí vamos a tener un su cuadrado más un medio de la masa vamos a sustituir este valor por la fracción para que quede más sencillo de realizar. 10 por omega al cuadrado igual a un medio omega al cuadrado más un medio de la masa por 9 por 5, 45 entre 100 por omega al cuadrado. Si bueno, y aquí ya nada más es
obtener, bueno, hacer las sumas correspondientes, se multiplica, se meten los valores, bueno, no sustituir los valores de una vez, por un doceavo de 15 por el largo al cuadrado, el largo del cuadrado de 0.6 al cuadrado por omega al cuadrado más un medio por 15 por 35 por 35 entre 100 por omega al cuadrado, y al final nos va a quedar que T2 es igual a 18 quintos de omega al cuadrado. Y ahora que nos queda nada más volver a la ecuación que tenemos al inicio, que sería que todas las fuerzas, sí, todos los trabajos de 1 a 2 nos van a dar como resultado la velocidad, la energía cinética en 2. Y recordemos que ya tenemos estos valores que nada más son de meter al calculador, que nos va a dar el lado izquierdo de la ecuación. Entonces vamos a tener, bueno, vamos a meterlo una vez. Ok, no. Bueno, lo podemos dejar como... Ah, y otro aspecto que se me fue decirles, bueno, el trabajo de la fuerza P es positivo porque va en dirección va en dirección paralela y en el mismo sentido que el desplazamiento. Pero veamos que el trabajo realizado por el peso es negativo. ¿Por qué? Porque vemos que el vector de peso siempre va a estar apuntando hacia abajo. Y nuestro desplazamiento o el desplazamiento del centro de masa es hacia arriba. Entonces va a generar un trabajo negativo. Entonces va a ser el trabajo del peso menos el trabajo de la fuerza P menos el trabajo del peso es igual a T2. Entonces, aquí metemos los valores que ya hemos, bueno, lo vamos a volver a poner para que quede más claro. 0.6, que acordemos que es la distancia por la cual realiza trabajo P, que es 200, menos el peso, que sería 15 por 9.5, 8.81, por la distancia que realiza trabajo. Y acordémonos que es este pedacito que tenemos acá, que dijimos que el puro final que... Ay, no puedo copiar el lápiz. Bueno, que es 0.3 por coseno de 45. Disculpen. 0.3 por cos de 45. Es igual a 3, bueno, 3.6 o 18 quintos es lo mismo, en omega cuadrado. Y al final, si hacemos bien el despeje, nos va a dar que la velocidad angular va a ser de 4.97 radianes entre segundo. No se nos olvide poner las unidades, porque si no es un error muy grande y se los pueden penalizar. Ahora, que es importante ver aquí, como para rescatar así el ejercicio, es ver que tenemos que tener en cuenta la geometría, que ahora la velocidad en las energías cinéticas que nos interesan son, son las velocidades de los centros de masa del cuerpo. ¿Y qué más? Bueno, tomar en cuenta las geometrías, podemos relacionar eh, las velocidades entre sí, las velocidades bueno, las velocidades con velocidades angulares, como lo hemos visto en temas pasados. Y pues eso sería para el primer ejercicio.